La familia de picudos son curculinidae, son de picudos curculinidae, son del aguacate, picudos del aguacate, picudos del plátano y picudos del café y de los cítricos. El picudo del plátano y del café son casi los mismos, sino que en el plátano se pueden diferenciar que desde el plátano hay muchas clases, como hay uno que es negro con naranja y tiene una línea, y en el del café cuando se captura uno que es también que es negro como el de acá, sino que son los mismos. Bueno, pues de las hormigas hay muchas cosas que contar, que por acá hay dos clases, que es la Acromirmes y la Cephalotis. Pues acá la que más predomina es la Cephalotis, la Acromirmes solamente la he encontrado una vez. La diferencia es que la Acromirmes es más escasa, más grande, y pues como es más grande pica más duro, y en cambio la Cephalotes es más chiquita pero se reproduce mucho y se abunda más. A mí me gusta hacer manillas. Este proyecto es en la Institución Educativa La Libertad, en la sede de La Paz Alta. Inicialmente nosotros veníamos trabajando huertas caseras y allí encontrábamos diferentes especies de insectos. Los niños empezaron a encontrar una diferencia, una dificultad entre cuáles eran benéficos y cuáles eran perjudiciales, porque en las casas siempre observaban que los papás estaban utilizando mucho insecticida y nosotros en el trabajo de las huertas tratábamos de cuidar los insectos. Entonces empezamos a trabajar directamente insectos. Iniciamos en un proyecto de ondas con un inventario de los insectos que encontrábamos en la sede, a los alrededores, entre las casas de ellos y la escuela. Entonces recolectábamos las especies, las identificábamos, cada estudiante se apropió de un orden específico, investigaba sobre él y venía y nos compartía. Después de eso, entonces encontramos en ese resumen que abundaban unas especies más que otras, que eran unas plagas, que eran el pico del plátano, el pico del aguacate, el pico de los cítricos y las especies de hormigas arrieras. Entonces, después de eso, buscamos qué hacer con ellas. Entonces, aparecieron tres alternativas. La primera era control biológico, pero pues por el uso tan frecuente de insecticidas en la región, se dificulta aplicar ese proceso. El segundo fue entomofagia, que era crear esas especies para alimento del ser humano o de los otros vertebrados, de los perros, de los gaticos y de todo eso, o de los pollos, pero pues es un proceso muy difícil de aplicar en esta zona. Y el tercero encontramos pues estas artesanías. Lo habíamos visto inicialmente con plantas, entonces buscamos cómo se podía hacer con insectos. Estuvimos en la Universidad de Caldas, estuvimos averiguando en el laboratorio de entomología cómo era el proceso de secado, cómo era el proceso de cómo se podían inmortalizar. Luego nos capacitamos con una chica de Manizales que vino hasta acá y capacitó a las madres, los niños, a mí. Nos enseñó cómo podíamos encapsular esas especies, el manejo de la resina, el manejo de la artesanía como tal, y empezamos como a vincularlos como comunidad a desarrollar este proyecto. En una primera fase estuvimos como lanzando el producto en la Feria del Campesino, acá en el municipio de San José, donde tuvo muy buena acogida, pues porque era algo novedoso. También le estábamos enseñando a las personas de dónde salía la especie, qué era lo que estábamos haciendo, incentivar esa recolección manual en las fincas para disminuir ese uso de agroquímicos y que la especie también se pueda conocer. El proyecto está en la encapsulada, entonces cogemos los moldes de silicona, se les aplica un aceite pues para conservar el molde y para ayudarlo a que se proteja, bien que no le queden burbujitas, ni le quede nada sucio, que les quede bien untadito, que no queden pues muchos espacios. Mientras tanto se va preparando la resina. Utilizamos esta resina epóxica 2x1 que es para artesanías. Entonces se va preparando
y se hace un primer vaciado. Por ejemplo acá. Por ejemplo este quedó muy untado, esto hay que quitárselo más, doña. Pues mira, quedan con huequitos. Quedan con huequitos, entonces ensayemos con este. Bueno. ¿Ah? Entonces se vacía con cuidado para que no queden burbujas. Vamos a hacerle a este primero. A este de acá. Se le echa una primera capa para poder que cuando ya está un poquito, pues, que no es espesito, se le pone el bicho. Entonces se deja secar ahí con lo que se le va a adornar y después espera que se seque bien y se prepara otra resina y se le echa otra capa. Porque si uno le pone una capa y le echa el bicho y le vuelve a echar la resina, le flota. Por ejemplo, yo casi siempre le hago es primero con el dedo a todo esto temprano. Lo ve. Y se los dejo. Vea, aquí están las pincitas. Pues las hormigas se secan muy rápido porque como son más delgaditas, entonces por ahí en 2 días ya están sequitas, incluso uno. Pero lo que son los verdes, sí es preferible que se sequen por ahí que 5 días o 3 días. Una de manita. Una semanita, sí, porque como son más gorditos, entonces se Más demoran. difícil. Que no se vayan a descomponer, aunque como el encapsulado no le cuesta bastante. Azucena Osorio. Bueno, doña Azucena, ¿cómo le parece a usted este programa que se está desarrollando en la escuela con la comunidad? Muy bueno porque estamos aprendiendo a erradicar la plaga manualmente sin utilizar insecticidas, porque eso nos estaban afectando más, nos dolía la cabeza, bueno, con los trabajadores que lo aplicaban. Me parece muy bien porque ellos van promoviendo también a otras personas de otras veredas, entonces les va a ayudar mucho. Emilce en Puerto. Doña Milce, ¿cuánto ya viviendo usted por acá en esta vereda? 25 años. 25 años. Bueno, ¿y cómo ha sido el tema con las plagas? Con las plagas, pues gracias a la profesora que es muy animosa, muy activa, ella se propuso a capturar estos animales, a encapsularlos para poder hacer artesanías. Entonces nosotras le ayudamos a recogerlos, hasta los esposos y todo, nos pusimos como toda la familia a recoger esas plagas. Súper que les enseñen también, y la profesora les enseña también mucho lo de reciclaje, lo del medio ambiente, todo eso. Entonces ellos felices. Vea, don Enrique, no hace sino acósame porque le ponga ese animalito a él allá. Eso lo capturó. ¿Cuál capturó? Esta hormiga riega. Esto lo llevamos a la universidad. Mi segunda cosa, pues.